Capítulo 1. En medio de la devastación, una chispa, prohibida y tentadora, se encendió donde menos lo esperaba. Esa noche, el caos reinaba en mi pequeño apartamento. Los cristales rotos de la ventana, esparcidos como estrellas muertas por el suelo de madera, reflejaban la luz intermitente de la farola, distorsionando la escena. El grito ahogado de mi expareja resonaba aún en mis oídos, y el golpe seco de la puerta al cerrarse marcó el final de una discusión que se había extendido demasiado tiempo. No había nada que pudiera hacer, nada que pudiera decir para detenerlo. La impotencia se enroscó en mi garganta como una serpiente, apretando, asfixiando. No te pierdas esta historia de encuentros inesperados y conexiones prohibidas. Suscríbete a este canal para sumergirte en cada capítulo y descubrir cómo un giro del destino puede cambiarlo todo. Dale a la campanita para no perderte ni un solo episodio de esta intrigante aventura. Caí sobre el sofá, el viejo y gastado terciopelo absorbiendo el temblor de mis manos. El aire estaba cargado de la electricidad de la ira y el miedo, un ambiente denso que me sofocaba. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de lo frágil que se había vuelto mi mundo. Mi vista se perdió en el reflejo de mi propia imagen en el espejo del recibidor, una figura encorvada, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Apenas me reconocía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que todo se desmoronara de esta manera? De repente, un golpe seco y firme en la puerta me sacó de mi letargo. No era el golpe impulsivo de mi expareja, sino uno metódico, autoritario. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quería esconderme, desaparecer, que la tierra me tragara entero. Pero el golpe se repitió, más insistente esta vez, acompañado de una voz masculina que se abrió paso a través de la madera. «Policía, abra la puerta». Mi corazón dio un brinco. Sabía que esto era inevitable, una consecuencia de la tormenta que acababa de pasar. Me levanté a regañadientes, cada músculo de mi cuerpo protestando. Abrí la puerta, apenas unos centímetros al principio, y me encontré con la mirada de unos ojos azules intensos. Eran los ojos de un hombre que nunca había visto, enmarcados por un uniforme azul oscuro que lo hacía parecer aún más imponente. Era Carlos. Su presencia llenó el umbral, una mezcla de autoridad, algo que no pude descifrar de inmediato, una extraña calma. Su voz era grave, pero sorprendentemente suave cuando preguntó, ¿está todo bien aquí, señor Felipe? No sabía cómo responder. La verdad era un laberinto de dolor y vergüenza. Mi silencio fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Él, con una profesionalidad que me desconcertó, empujó la puerta suavemente, abriendo un poco más mi refugio y, sin saberlo, mi corazón. Capítulo 2. La luz de la calle se colaba por la ventana rota, proyectando sombras alargadas y danzarinas que hacían que el apartamento pareciera aún más desolado. Carlos entró, y su presencia, a pesar de ser la de un desconocido, era extrañamente reconfortante. Caminó con pasos firmes pero cautelosos, sus ojos azules escaneando cada rincón, cada señal de lo que había ocurrido. Yo solo podía quedarme ahí, observándolo, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía más denso, más presente. Su uniforme, impoluto y formal, contrastaba con el desorden que me rodeaba, y me sentía aún más expuesto, más vulnerable bajo su escrutinio. ¿Estás solo?, preguntó Carlos, su voz un murmullo que apenas rompía el silencio tenso. Asentí, incapaz de articular palabra, con la garganta todavía apretada por el nudo de emociones. Él, sin decir nada más, se dirigió a la ventana rota. Recogió un trozo de cristal con un cuidado sorprendente, como si fuera una pieza arqueológica y no un pedazo de mi mundo desmoronado. Observé cómo sus dedos, grandes y fuertes, se movían con una delicadeza que me desarmó. Había algo en ese gesto, en esa atención al detalle, que me transmitió una inesperada sensación de seguridad. De repente, un destello de luz, un flash de la linterna de Carlos, iluminó mi rostro. Sentí como mis párpados se cerraban, intentando protegerme de la invasión, pero ya era tarde. Había visto mis ojos, enrojecidos e hinchados por las lágrimas no derramadas, por la ira contenida. Pude sentir su mirada posada en mí, una mirada que no juzgaba, sino que parecía entender. Fue un momento fugaz, pero en ese breve instante, el tiempo pareció detenerse. Carlos, con una voz más suave aún, casi un susurro, me dijo,
necesitamos asegurar esto, señor Felipe. ¿Tiene algo con lo que podamos cubrir la ventana? Su pregunta era práctica, directa, pero había un matiz de preocupación genuina que me llegó al alma. El caos había empezado a disiparse, reemplazado por una extraña calma. Él no me estaba interrogando, no me estaba regañando, me estaba ofreciendo una solución, un refugio. Me puse en pie, aún tambaleándome un poco, y me dirigí al trastero, buscando alguna sábana vieja o una manta. Carlos, mientras tanto, permaneció en silencio, su presencia llenando el espacio con una tranquilidad que no creí posible. La tensión que me había atenazado durante horas comenzó a aflojarse, lentamente, dolorosamente. Era como si su sola presencia hubiera alejado la oscuridad que me había consumido. En ese momento, y a pesar de la situación tan precaria, sentí por primera vez en mucho tiempo una pequeña chispa de esperanza, una señal de que quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. Capítulo 3. Encontré una vieja manta de cuadros en el fondo del armario, una reliquia olvidada que solía usar para los picnics. Al regresar a la sala, Carlos ya había limpiado los cristales rotos, apilándolos cuidadosamente a un lado. Su figura, imponente en el umbral de la ventana, me hizo sentir un cosquilleo inesperado. Me acerqué con la manta y, por un instante, nuestras manos se rozaron. Fue apenas un roce, un contacto fugaz, pero sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo. Él retiró la mano casi al instante, y sus ojos, esos ojos azules tan intensos, se encontraron con los míos. Hubo una chispa, un entendimiento tácito en esa mirada, algo que iba más allá de la situación, más allá de su uniforme y de mi vulnerabilidad. Déjeme ayudarle, dijo Carlos, su voz más profunda de lo que recordaba, casi un susurro. Sus palabras, tan sencillas, lograron desatar una ola de calor en mi pecho. Me quedé inmóvil mientras él tomaba la manta, y su cercanía me envolvió en una extraña sensación de protección. Nos pusimos a trabajar en silencio, cada uno sujetando un extremo de la manta, sus dedos rozando los míos de vez en cuando mientras la ajustábamos. El aire entre nosotros parecía cargarse de una tensión inusual, una energía que no era miedo ni ansiedad, sino algo más, sutil. Mientras Carlos usaba su navaja para cortar unos trozos de cinta adhesiva, mis ojos se fijaron en sus manos. Eran manos fuertes, con dedos largos y marcados por el trabajo, pero que se movían con una sorprendente destreza. Había algo hipnótico en sus movimientos, en la forma en que manipulaba las herramientas. Por un momento, olvidé la ventana rota, el desorden, y me perdí en la contemplación de sus gestos. Cuando la ventana estuvo cubierta, una especie de privacidad artificial nos envolvió. La luz de la farola se atenuó, y la habitación se sumió en una penumbra suave, casi íntima. Carlos se giró hacia mí, y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, la mirada fue más prolongada, más intensa. Podía sentir el calor subir por mi cuello, la piel de mi cara hormigueando. No había palabras, solo el silencio cargado de algo que no podía nombrar, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Mis labios se entreabrieron, como si quisieran decir algo, pero la voz se me había ido. Me sentí completamente expuesto, y a la vez, extrañamente deseado. En ese momento, solo existíamos él y yo, en medio de las sombras, con la promesa de algo incierto flotando en el aire. Capítulo 4. El silencio entre nosotros se estiró, cargado de una electricidad innegable. Carlos rompió ese hechizo, no con palabras, sino con un pequeño carraspeo. Fue un sonido sutil, pero suficiente para recordarnos el contexto, para levantar la barrera invisible que su uniforme representaba. Se alejó de la ventana, y la habitación pareció expandirse, volviendo a su tamaño normal, menos íntimo. Sus ojos azules, aunque aún intensos, recuperaron ese velo de profesionalidad, como si acabara de recordar su papel. Necesito tomar su declaración, señor Felipe, dijo, su voz ahora más formal, más distante. Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo de su bolsillo, y el clic del bolígrafo al abrirse resonó en el silencio, un sonido tan mundano que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. Me senté en el borde del sofá, sintiéndome de nuevo vulnerable, expuesto. La manta que cubría la ventana parecía un parche rudimentario sobre una herida abierta. Mientras Carlos escribía, sus preguntas eran directas, concisas. ¿Su nombre completo? ¿Fecha de nacimiento? ¿Lo sucedido exactamente?
Cada respuesta que balbuceaba se sentía despojada de emoción, reducida a hechos fríos y sin vida. Me esforcé por mantener la voz firme, por no dejar que el temblor de mis manos se hiciera evidente. Quería terminar con esto, que se fuera, que la normalidad regresara, aunque sabía que ya nada volvería a ser como antes. Él, sin embargo, no parecía inmutarse. Sus ojos recorrían la libreta, sus dedos moviéndose con agilidad. Pero de vez en cuando, levantaba la vista y nuestros ojos se encontraban. En esos instantes fugaces, la formalidad se desdibujaba, y una chispa de la conexión de antes regresaba, un brillo en sus ojos que me decía que, a pesar del uniforme, de la libreta, había algo más entre nosotros. Eran solo microsegundos, pero suficientes para hacerme contener la respiración. Cuando terminó, cerró la libreta con un chasquido suave. «Hemos terminado por hoy, señor Felipe», dijo. Se puso de pie, su figura imponente. Se acercó a la puerta, y por un momento, pensé que se iría sin más. Pero se detuvo, justo en el umbral, y se giró para mirarme una última vez. Su mirada era profunda, una mezcla indescifrable de preocupación y algo más, algo que no pude descifrar. La pregunta de antes, ¿está todo bien aquí?, flotó de nuevo en el aire, sin ser pronunciada, pero presente en sus ojos. Me pregunté qué era lo que realmente quería saber. Capítulo 5. La puerta se cerró con un suave clic, y el sonido reverberó en el silencio, dejándome a solas de nuevo con mis pensamientos. Pero esta vez, el vacío no era el mismo. La presencia de Carlos había dejado una huella, un eco que persistía en el aire. Me senté en el sofá, mi mirada fija en la manta que cubría la ventana, ahora un recordatorio tangible de su paso. Pasaron los minutos, o quizás fue una hora, no lo sé. El tiempo se había vuelto maleable, elástico. La oscuridad se profundizó, y el apartamento se sumió en una penumbra que, extrañamente, ya no se sentía tan amenazante. Mis ojos se posaron en la taza de té que Carlos había dejado sobre la mesita de café, justo al lado de donde había estado sentado. La vi, y una extraña calidez me invadió el pecho. Él había estado allí, había existido. De repente, un suave golpeteo en el cristal de la ventana me sobresaltó. ¿Era posible? Me levanté, la incredulidad tiñendo cada paso. Lentamente, me acerqué y descorrí un poco la manta. Allí estaba él, Carlos, su silueta recortada contra la pálida luz de la luna. Mis ojos se abrieron en sorpresa. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué no se había ido? Él me hizo una señal con la mano para que abriera la puerta. Mi corazón latió con fuerza, una mezcla de nerviosismo y una emoción que no me atrevía a nombrar. Abrí, y Carlos entró de nuevo, esta vez sin la formalidad de antes. Su uniforme se veía menos rígido bajo la luz tenue, y sus ojos, aún azules, parecían más humanos. Olvidé algo, dijo, su voz ahora más relajada, casi un murmullo. Extendió la mano y en ella llevaba una pequeña libreta. Era mi libreta de bocetos, esa que siempre dejaba por ahí, la que usaba para mis ideas rápidas. Me la tendió, y nuestros dedos se rozaron de nuevo, un contacto más prolongado esta vez, intencional en su sutileza. El calor se extendió desde mis dedos hasta mi brazo, subiendo por mi cuello. Sentí un escalofrío que no era de frío. Gracias, apenas pude susurrar, mi voz apenas audible. Carlos asintió, pero no se movió. Se quedó allí, de pie, su presencia llenando el espacio con una tensión diferente, una que no era de miedo, sino de expectación. Me sentí completamente vulnerable, expuesto bajo su mirada. No, Felipe, dijo Carlos, y la forma en que pronunció mi nombre, con esa suavidad, me hizo temblar. No me iré de aquí hasta que sepa que estás bien. Sus palabras, tan directas y sinceras, me golpearon con la fuerza de una ola. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Y entonces, las palabras fluyeron de mí, sin control. Hablé de mi relación fallida, de la frustración, de la soledad que me había corroído. Hablé de mis miedos, de las cicatrices invisibles que la violencia había dejado. Carlos me escuchó en silencio, su mirada fija en la mía, sin interrumpir, sin juzgar. Solo escuchando. Y en ese momento, bajo la pálida luz de la luna que se colaba por la ventana remendada, sentí una conexión, una comprensión que iba más allá de las palabras, un refugio inesperado en los ojos de un desconocido. Capítulo 6.
La noche avanzaba, y con cada palabra que compartía, sentía como una pesada carga se desprendía de mis hombros. Carlos seguía allí, escuchando atentamente, su presencia una quietud reconfortante en medio de mi tormenta. Me di cuenta de que mi voz había bajado a un murmullo, casi un suspiro, como si temiera romper la burbuja de intimidad que se había formado entre nosotros. Me levanté del sofá, sintiendo una necesidad imperiosa de moverme, de liberar la tensión que aún se aferraba a mi cuerpo. Caminé hacia la pequeña cocina, donde la luz tenue de la lámpara de sal creaba un ambiente casi onírico. Carlos me siguió, sus pasos silenciosos apenas audibles sobre el suelo de madera. Sentí su cercanía a mi espalda, el calor que irradiaba su cuerpo a escasos centímetros del mío. Y un escalofrío me recorrió. ¿Quieres un vaso de agua?, pregunté, mi voz un poco más ronca de lo que esperaba. Me giré para tomar un vaso del escurridor, y en ese movimiento, mi mano rozó la suya. Fue un toque breve, apenas perceptible, pero la corriente eléctrica que me atravesó fue innegable. Sentí como la piel de mis dedos se erizaba, y una ola de calor se extendió por mi brazo. Él retiró su mano al instante, casi con la misma rapidez con la que yo contuve la respiración. La atmósfera se cargó de una tensión diferente, no de miedo, sino de una expectación silenciosa. El aire entre nosotros pareció espesarse, volviéndose tangible. Me atreví a levantar la vista, y nuestros ojos se encontraron de nuevo. Sus pupilas, antes frías y profesionales, ahora ardían con una intensidad que me desarmó. Podía ver el reflejo de mi propio anhelo en sus ojos, una chispa incontrolable que crecía entre nosotros. Me incliné para recoger una cuchara que había caído al suelo, y en ese movimiento, nuestros cuerpos volvieron a rozarse. Esta vez, fue su brazo contra el mío, un roce que se prolongó un instante más de lo necesario. Sentí la presión deliberada de su antebrazo contra el mío. Un calor que se intensificó y la piel de mi brazo pareció arder bajo la tela de su uniforme. Mi respiración se aceleró, y mi corazón empezó a galopar en mi pecho. Mis mejillas se encendieron, sintiendo el rubor extenderse por mi rostro. Carlos no se apartó de inmediato. Por un segundo, sentí la presión de su cuerpo junto al mío. Una cercanía que me pareció tanto una amenaza como una promesa. Podía oler su colonia, una mezcla fresca y amaderada que me embriagaba. El silencio se hizo aún más profundo, roto solo por el latido de mi propio corazón. Nuestros ojos se mantuvieron fijos el uno en el otro, atrapados en un magnetismo que trascendía la lógica. En ese instante, el mundo exterior desapareció, y solo existíamos él y yo, en medio de la penumbra de mi cocina, con la tensión sexual tejiendo una red invisible a nuestro alrededor. Capítulo 7. El roce duró solo un instante, pero fue suficiente para encender algo en el aire entre nosotros. Algo que ya no era solo atracción, sino un deseo palpable. Carlos finalmente se apartó, y el espacio que antes había sido pequeño y vibrante, de repente se sintió inmenso. Pude ver el esfuerzo en sus ojos, la forma en que su mandíbula se tensaba mientras recuperaba el control. Era como si la barrera de su uniforme se hubiese levantado de nuevo, más alta y más sólida que antes. Felipe, mi deber me obliga, comenzó a decir, su voz un poco ronca, pero con un tono que denotaba una lucha interna. Sus palabras se cortaron, y vi cómo sus ojos recorrían el desorden de mi apartamento. La ventana cubierta por la manta, el rastro del caos que había marcado mi noche. Era evidente que no quería irse, que algo lo ataba a este lugar, a mí, pero su profesionalidad lo llamaba. Me quedé en silencio, observándolo. Pude ver la batalla librándose en su interior. La forma en que sus hombros se relajaban solo un poco, y luego se tensaban de nuevo. Era la lucha entre el hombre y el oficial, entre la conexión inesperada y la rigidez de su profesión. Sentí una punzada de tristeza al darme cuenta de que lo que fuera que había empezado a florecer entre nosotros, estaba a punto de ser sofocado por el peso de su deber. Carlos se aclaró la garganta, y cuando volvió a hablar, su voz era más firme, aunque pude detectar un matiz de pesar. Debo asegurarme de que esté a salvo, dijo, y esta vez, la frase sonó menos como una declaración oficial y más como una preocupación personal. Su mirada, una vez más, se encontró con la mía, y en ella pude ver la intensidad, el conflicto. Era una mirada que me decía que, aunque se fuera, no lo haría sin antes asegurarse de mi bienestar. Se dirigió hacia la puerta, y cada paso era metódico, profesional. No se detuvo a mirarme, no pronunció otra palabra. El silencio era ensordecedor, lleno de todo lo que no se dijo.
Sentí una opresión en el pecho, una desilusión que me invadía. Lo entendía, por supuesto. Él era un oficial, tenía un trabajo, unas reglas que seguir. Pero una parte de mí, esa parte que se había abierto a él bajo la luz de la luna, anhelaba algo más. Justo antes de abrir la puerta, Carlos se detuvo. No se giró, pero su voz, grave y suave, llenó el espacio. Mantenga la puerta cerrada hasta que pueda conseguir que alguien venga a repararla, dijo. Su voz se había suavizado un poco, y pude escuchar la preocupación genuina en sus palabras. Luego, con un último y casi imperceptible suspiro, abrió la puerta y salió. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue el final de un capítulo, pero el eco de su presencia, y la tensión no resuelta, quedaron flotando en el aire. Capítulo 8. El sonido de la puerta al cerrarse dejó un vacío en el apartamento, un eco de su partida que resonaba en cada rincón. Me quedé de pie, inmóvil, sintiendo el frío de la noche colarse por la ventana remendada. La adrenalina que me había mantenido en vilo durante horas comenzó a disiparse, dejando paso a un agotamiento profundo, pero también a una extraña melancolía. Carlos se había ido, y con él, la promesa tácita que habíamos compartido en el silencio. Caminé lentamente hacia la cocina, el mismo lugar donde habíamos compartido esos roces accidentales, donde la tensión había sido casi asfixiante. Mis dedos rozaron la encimera, recordando el calor de su brazo junto al mío. Me serví un vaso de agua, pero el líquido se sentía insípido, incapaz de saciar la sed que me había dejado su ausencia. La lámpara de sal seguía brillando tenuemente, bañando la habitación en un resplandor ámbar, un recordatorio de la intimidad que habíamos construido en tan poco tiempo. Me senté a la mesa, apoyando la barbilla en la palma de mi mano. La noche fuera era oscura, salpicada solo por las luces distantes de la ciudad. Pensé en sus ojos, en la forma en que me miraban, en la lucha que había visto en ellos. Él era un oficial, un hombre de la ley, y yo era solo Felipe, un artista con el corazón roto. La brecha entre nosotros era inmensa, infranqueable, o al menos eso me decía la lógica. Pero la lógica no podía explicar la chispa que había sentido, la corriente que había recorrido mi cuerpo con cada roce. No podía explicar la forma en que mi voz se había relajado al hablar con él, o la inesperada sensación de seguridad que su presencia había traído. Era un silencio diferente, el que me rodeaba ahora, no el silencio de la soledad, sino uno lleno de preguntas sin respuesta, de posibilidades no exploradas. De repente, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Dudé un instante, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Sería él? ¿Sería Carlos? Respondí con la voz temblorosa, diga. Al otro lado, un suave carraspeo, y luego, su voz. Señor Felipe, soy el oficial Carlos. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Su tono era profesional, sí, pero pude percibir un matiz de preocupación, de algo más. Sentí un alivio tan intenso que casi me desmoronó. La voz de Carlos, grave y reconfortante, se derramó en mi oído como un bálsamo, disipando la tensión acumulada en mis hombros. Sentí un escalofrío placentero recorrer mi piel, y una sonrisa incontrolable se dibujó en mis labios. No me había olvidado. No era solo un trabajo para él. Sí, todo está bien, respondí, mi voz ahora más firme, una sonrisa incontrolable dibujándose en mis labios. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez, era un silencio cómplice, un espacio lleno de lo no dicho. Podía sentir su presencia al otro lado de la línea, la misma que había llenado mi apartamento minutos antes. La tensión, esa misma tensión que nos había unido, persistía, ahora a través de la distancia, prometiendo algo más allá del deber. Capítulo 9. El hilo telefónico, aunque inmaterial, se sentía como un cable de conexión entre nosotros, una extensión de la intimidad que habíamos comenzado a construir. Me alegro de escucharlo, Felipe, dijo Carlos, y la forma en que su voz, antes tan formal, ahora se suavizaba al pronunciar mi nombre, me hizo suspirar. Era un suspiro apenas audible, pero liberador. Las palabras se agolpaban en mi garganta, un torbellino de agradecimiento y una curiosidad insaciable. Gracias, Carlos, le respondí, mi voz ahora más segura, más relajada. De verdad, no sé qué habría hecho si no hubieras. Las palabras se me atascaron. No podía decir aparecido,
sonaba demasiado casual para el impacto que había tenido su llegada. No podía decir rescatado, porque el rescate había sido mucho más que físico. Él pareció entenderlo, porque el silencio que siguió no fue incómodo, sino comprensivo. Mi deber es proteger a los ciudadanos, dijo, y por un instante, pensé que la formalidad regresaría. Pero luego, añadió, su voz bajando un poco, casi un murmullo, y, bueno, me preocupé. Esa simple frase, me preocupé, lo cambió todo. No era solo un oficial haciendo su trabajo, era un hombre expresando una emoción genuina. Una conexión que iba más allá del protocolo. Mi corazón dio un vuelco. Hablamos durante lo que parecieron minutos, pero que bien pudieron ser horas. No de lo sucedido, no de la violencia, sino de cosas triviales. Del clima, de la extraña calma de la noche después de la tormenta, incluso de la vieja lámpara de sal que iluminaba mi cocina. Era como si estuviéramos tejiendo un nuevo tapiz, cada palabra un hilo que nos unía. Había una ligereza en su voz, una curiosidad en sus preguntas que me hacían querer compartir más, revelar más de mí mismo. En un momento, él preguntó, ¿hay algo más que necesites esta noche, Felipe? La pregunta era inocente en su superficie, pero el tono con el que la pronunció, un suave matiz de algo más, me hizo dudar. Era una pregunta abierta, una invitación a la vulnerabilidad. Mis ojos se posaron en la ventana cubierta, en el recordatorio de mi fragilidad. Podía haberle pedido que se quedara, que me hiciera compañía, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Sabía que sería una transgresión, una barrera que no se podía cruzar. No, Carlos, estoy bien, dije, y lamenté las palabras en el instante en que salieron de mi boca. Él guardó silencio, y pude imaginar su expresión, la misma que había visto en sus ojos cuando la barrera del uniforme se alzaba. Pero luego, me sorprendió. Bien, dijo, con una voz que implicaba un acuerdo tácito, una comprensión sin palabras. Entonces, que tengas una buena noche, Felipe. Me deseó las buenas noches, y la conexión se interrumpió con un suave clic. Pero la conversación no terminó allí. El silencio en mi apartamento ahora estaba cargado de una nueva resonancia, la de su voz en mi oído, la de su preocupación. La calidez de su voz seguía resonando en mi pecho, una conexión que se había forjado a pesar de la distancia y las circunstancias. Era una promesa no dicha, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras y se asentaba en el magnetismo entre nosotros. Un pacto tácito, sellado no con palabras, sino con la intensidad de miradas, roces y una conexión inesperada. Capítulo 10. El eco de su voz se quedó conmigo mucho después de colgar, resonando en el silencio de mi apartamento. La noche se había transformado, dejando de ser un escenario de caos para convertirse en un telón de fondo para una conexión inesperada. Me recosté en el sofá, mi mirada fija en la manta que cubría la ventana, ahora un símbolo de nuestra extraña intimidad. La lámpara de sal seguía emitiendo su tenue resplandor, pintando las paredes con sombras danzarinas, como si la habitación misma contuviera la esencia de lo que habíamos compartido. Mis pensamientos volaron hacia Carlos, a la forma en que su presencia había logrado calmar la tormenta que llevaba dentro. Recordé sus ojos azules, la mezcla de profesionalidad y una profunda empatía que había visto en ellos. Pensé en el roce de nuestras manos, en la electricidad que había recorrido mi cuerpo, en la tensión silenciosa que había llenado el aire. No era solo la ayuda de un oficial, era algo más. Era la chispa de algo nuevo, algo que no me atrevía a nombrar, pero que sentía con una intensidad abrumadora. Me levanté y caminé hacia la ventana, descorriendo un poco la manta. La luna, ahora alta en el cielo, bañaba la ciudad en una luz plateada. Inspiré profundamente, sintiendo el aire fresco de la noche en mis pulmones. La culpa por la discusión con mi expareja aún me carcomía, pero de alguna manera, la presencia de Carlos había introducido una nueva emoción, una esperanza incipiente que se abría paso entre el dolor. ¿Volvería a verlo? Esa pregunta flotaba en el aire, una melodía sin letras que se repetía en mi mente. No había promesas, no había acuerdos explícitos, pero la forma en que se había preocupado, la forma en que me había escuchado, me hizo creer que quizás, solo quizás, este no sería el final. Había una promesa no dicha en el aire, un hilo invisible que nos unía, una puerta entreabierta a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Me quedé allí, observando la ciudad dormida, sintiendo el peso de la noche y la ligereza de una nueva esperanza.
Era una sensación agridulce, una mezcla de lo que había perdido y lo que quizás podría ganar. La soledad se sentía diferente ahora, ya no era un pozo sin fondo, sino un espacio lleno de la posibilidad de un reencuentro. En la quietud de la noche, bajo la mirada cómplice de la luna, me permití soñar con lo que podría ser, con ese hombre de ojos azules que había irrumpido en mi vida en medio del caos. Capítulo 11. La promesa no dicha flotaba en el aire, una melodía silenciosa que se negaba a desaparecer. Sin embargo, con la llegada del alba, la dura realidad comenzó a imponerse. El pálido sol de la mañana se filtraba por las rendijas de la manta que cubría la ventana, revelando el polvo y el desorden con una crudeza que la penumbra de la noche había disimulado. Mis ojos, cansados por la falta de sueño y el torbellino de emociones, se posaron en la mesita de café, donde aún reposaba la taza de té, ahora fría y olvidada. Era un recordatorio de que Carlos había estado aquí, de que no había sido un sueño. Cuando la puerta se cerró tras Carlos anoche, un silencio helado y pesado me envolvió. Me quedé inmóvil en el centro de la sala, sintiendo el aire vibrar con su ausencia. La oscuridad de la noche parecía más profunda sin su presencia, y el frío de la ventana rota se colaba hasta mis huesos, a pesar de la manta. Me senté en el sofá, mi cuerpo exhausto, mi mente un torbellino de lo que había pasado y lo que podría haber sido. Cada sombra en la habitación parecía estirarse y bailar, recordándome la intimidad inesperada que habíamos compartido, y la soledad que ahora me invadía. El tiempo se estiró, cada minuto una eternidad, mientras la promesa tácita de la noche se disolvía lentamente con la llegada inminente del día. El timbre de la puerta, un sonido estridente que rompía el silencio de la mañana, me sobresaltó. Mi corazón dio un brinco. ¿Sería él? ¿Habría vuelto? La esperanza se encendió en mi pecho, una llama titilante en la oscuridad. Me levanté con una prisa que no recordaba tener, sintiendo la adrenalina regresar a mi cuerpo. Abrí la puerta, y mi esperanza se desvaneció tan rápido como había aparecido. Era un técnico de la empresa de seguridad, un hombre mayor con gafas que se apoyaban en la punta de su nariz, y una expresión de cansancio. Me miró por encima de sus gafas, su semblante impasible, y mi euforia se convirtió en una punzada de desilusión. «Buenos días, señor», dijo, su voz monótona y sin emoción. «Vengo a reparar la ventana». La policía informó del incidente anoche. Las palabras, aunque esperadas, sonaron como un golpe en el estómago. La formalidad de su tono, la mención de la policía en general, me recordaron la barrera, la distancia. Carlos había hecho su trabajo, había asegurado mi bienestar, pero no había vuelto por la conexión que habíamos compartido. Mientras el técnico trabajaba en la ventana, el sonido de los cristales, el martillo y la sierra, llenaban el apartamento con un ruido que contrastaba con el silencio íntimo de la noche anterior. Observé cómo los restos de la ventana eran retirados, reemplazados por un nuevo cristal. Con cada pieza que se colocaba, sentía que un trozo de esa noche especial se iba desvaneciendo. La ventana, una vez un portal hacia lo inesperado, ahora se convertía en una barrera, sellando el recuerdo, empujándolo hacia el pasado. Me ofrecía hacerle un café al técnico, más por la necesidad de ocupar mis manos que por un deseo de cortesía. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, mis pensamientos seguían aferrados a la imagen de Carlos. ¿Y si solo había sido su trabajo? ¿Y si para él, yo era solo una víctima más, una estadística en su día a día? La idea me heló el corazón. Había una amargura en esa despedida no pronunciada, en la ausencia de un adiós, en la formalidad de su partida. La chispa que se había encendido en la oscuridad de la noche, ahora se sentía tenue, a punto de extinguirse con la llegada de la luz del día y la normalidad. Capítulo 12. El técnico se fue, dejando el apartamento con una ventana nueva y un silencio diferente. Ya no era el silencio cargado de tensión de la noche anterior, sino uno vacío, monótono. La luz del sol, antes una promesa de un nuevo comienzo, ahora solo revelaba la soledad que me rodeaba. Me senté de nuevo en el sofá, mis ojos fijos en el lugar donde Carlos había estado sentado, donde habíamos compartido esas miradas intensas y las palabras que se quedaron en el aire. El hueco que dejó su ausencia era más grande de lo que habría imaginado. Justo después de que la puerta se cerrara tras Carlos, una pesadez inmensa se posó sobre mí. El apartamento, antes un refugio seguro con él dentro, se convirtió de golpe en un espacio frío y desolado. La oscuridad de la noche se sentía más densa,
como si se hubiera llevado consigo la luz que él traía. Caminé sin rumbo, mis pasos resonando en el silencio, mis manos vacías, anhelando un contacto que ya no existía. Me asomé a la ventana, la manta aún cubriéndola, y sentí el frío que se colaba por los cristales rotos, un frío que parecía permear mi propia piel. La melancolía se aferró a mí, un dolor sordo en el pecho por algo que apenas había comenzado y que ya parecía haber terminado. La casa se sentía inmensa, extraña. Cada objeto parecía susurrar su nombre, cada sombra recordaba su figura. Mi libreta de bocetos, esa misma que él me había devuelto, yacía abierta sobre la mesa, con un dibujo a medio terminar. Pero mi mente estaba en blanco, incapaz de concentrarse en nada que no fuera él. Intenté dibujar, plasmar la intensidad de sus ojos, la seriedad de su rostro, pero mis manos no respondían. La creatividad, mi refugio habitual, también parecía haberse marchado con él. Me levanté y deambulé por el apartamento, como un fantasma en mi propia casa. El vaso de agua que había bebido Carlos seguía en la encimera de la cocina, y por un impulso incomprensible, lo tomé entre mis manos. Sentí el frío del cristal, y me pregunté si sus dedos habrían estado en ese mismo lugar. Era ridículo, lo sabía, pero no podía evitarlo. Una melancolía profunda se apoderó de mí, una sensación de pérdida por algo que ni siquiera había tenido la oportunidad de florecer. La culpa por la discusión con mi expareja seguía allí, persistente, pero ahora se mezclaba con una nueva emoción, la incertidumbre. La forma en que Carlos me había mirado, la delicadeza de sus toques, el pacto tácito en su voz. ¿Había significado algo para él? ¿O solo había sido su trabajo, un caso más en su larga lista? La duda me carcomía, impidiéndome encontrar paz. El día pasó lentamente, cada hora una eternidad. Intenté distraerme con el trabajo, con la lectura, pero su imagen se interponía en todo. Me sentía incompleto, como si una parte de mí se hubiera marchado con él. El apartamento, antes un refugio, ahora era un recordatorio constante de su ausencia, un espacio lleno del vacío que había dejado. Y en ese vacío, la esperanza y la culpa se entrelazaban, creando un torbellino de emociones que me dejaba exhausto, pero extrañamente vivo. Había conocido una conexión, fugaz y prohibida, y ahora sentía el peso de su partida, el eco de una promesa no dicha que resonaría en mí por mucho tiempo. Capítulo 13. Los días se transformaron en semanas, y la vida, con su incesante ritmo, comenzó a reclamar su espacio. La ventana reparada ya no era un recordatorio constante de la tormenta, sino un simple cristal que dejaba entrar la luz. Volví a mi trabajo, mis manos se movían sobre la tableta gráfica, y los colores y formas empezaron a fluir de nuevo. Sin embargo, por mucho que intentara sumergirme en mi arte, la imagen de Carlos se colaba, una sombra persistente en el fondo de mi mente. Los ecos de esa noche se manifestaban en los momentos más inesperados. Al cruzarme con una patrulla de policía en la calle, mi corazón daba un brinco, mis ojos escudriñaban el interior del vehículo, buscando ese rostro, esos ojos azules. Al escuchar una sirena lejana, una oleada de recuerdos me invadía, el sonido del caos, la voz grave de Carlos, la calma que su presencia había traído. Era como si mi cerebro hubiera grabado cada detalle de aquella noche, reproduciéndolos en bucle. Me encontraba absorto en mis pensamientos, un día, mientras dibujaba un diseño complejo para un cliente. De repente, mi mano se detuvo. Había trazado, sin darme cuenta, un boceto rápido en el margen de mi libreta, la silueta de un hombre alto, con hombros anchos y un corte de pelo impecable. Sus ojos, aunque solo un par de trazos, parecían tener esa misma intensidad que recordaba. Era Carlos. Una sonrisa involuntaria se dibujó en mis labios, una mezcla de sorpresa y ternura. Incluso sin proponérmelo, él seguía presente en mi arte, en mi subconsciente. La rutina, antes un bálsamo para mi alma, ahora se sentía incompleta. Me encontraba a menudo mirando por la ventana, pensando en si alguna vez lo volvería a ver. ¿Era posible que nuestros caminos volvieran a cruzarse? La lógica me decía que era una fantasía, que las posibilidades eran casi nulas. Él era un oficial, un profesional, y yo, un simple ciudadano al que había ayudado en una emergencia. Nada más. Pero la esperanza, esa chispa que se había encendido en la oscuridad, se negaba a extinguirse. Era un sentimiento irracional, lo sabía, pero no podía evitarlo. Los ecos de aquella noche, de su voz,
de sus miradas, de la tensión que habíamos compartido, se habían grabado a fuego en mi memoria. Y cada vez que esos ecos resonaban, sentía una punzada de anhelo, una confirmación de que algo extraordinario había ocurrido entre nosotros, algo que trascendía el simple encuentro entre un oficial y un ciudadano en apuros. Y sabía, con una certeza que me sorprendía, que esos ecos me acompañarían por mucho tiempo, como un recordatorio constante de la conexión inesperada que había encontrado en medio del caos. Capítulo 14. Las semanas se convirtieron en un mes, y la ausencia de Carlos se asentó como una nueva realidad, una que, aunque dolorosa, me había empujado a una profunda introspección. Mi vida, antes tan predecible y confinada por mi relación fallida, ahora se sentía extrañamente expansiva. Empecé a salir más, a reunirme con amigos que había descuidado, a explorar nuevas galerías de arte que antes no me habrían interesado. Era como si la noche con Carlos hubiera abierto una compuerta en mi corazón, permitiendo que nuevas emociones y posibilidades fluyeran. Sin embargo, en cada nueva experiencia, en cada risa compartida, había una pregunta subyacente que me asaltaba: ¿era esto lo que quería? ¿Era esta la vida que realmente anhelaba, o simplemente un intento de llenar el vacío que él había dejado? Me encontraba en una encrucijada, mi corazón tirando en dos direcciones opuestas. Una parte de mí quería aferrarse a la esperanza de un reencuentro con Carlos, a la promesa no dicha de una conexión más profunda. La otra, más pragmática, me instaba a dejar ir esa fantasía y a construir una vida, una nueva normalidad, sin él. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano a mi casa, vi a una pareja de hombres, tomados de la mano, riendo despreocupadamente. Una punzada de envidia me atravesó. ¿Podría yo alguna vez tener algo así? ¿Una conexión tan abierta, tan libre de las barreras que su profesión imponía a Carlos? Pensé en las miradas que habíamos compartido, en los roces accidentales, en la intensidad silenciosa que nos había envuelto. Era una atracción innegable, pero también una que venía con el peso de la prohibición, de lo que no se podía. Me senté en un banco, observando cómo la gente pasaba. La vida seguía su curso, ajena a mi dilema interno. Saqué mi teléfono, y mis dedos se detuvieron sobre el número de contacto de la estación de policía. Había pensado en llamar, en preguntar por él, en inventar alguna excusa para volver a escuchar su voz. ¿Pero qué le diría? ¿Cómo justificaría mi llamada sin revelar la verdadera razón? La vergüenza me detenía, el miedo a ser un estorbo, a romper la delgada línea entre el agradecimiento y algo más. La encrucijada era clara. Podía seguir aferrándome a la posibilidad de un reencuentro con Carlos, viviendo en la incertidumbre y la espera, o podía decidir avanzar, abrirme a nuevas posibilidades, a un futuro que no estuviera definido por una noche de caos y una conexión prohibida. Era una decisión difícil, una que solo yo podía tomar. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que la respuesta, aunque dolorosa, era necesaria para mi propia sanación y crecimiento. Capítulo 15. La encrucijada se había vuelto más clara con cada día que pasaba. Mis ojos se abrieron a una verdad innegable: no podía vivir en la espera. La conexión con Carlos había sido una chispa, sí, pero no podía permitir que se convirtiera en una cadena que me atara al pasado o a un futuro incierto. Era hora de sanar, de avanzar, de construir mi propio amanecer. Decidí que el primer paso sería el más difícil: perdonarme a mí mismo. Por la relación fallida, por la forma en que las cosas habían terminado, por la vulnerabilidad que había mostrado. Me di cuenta de que, en medio del caos, Carlos no solo me había rescatado de una situación violenta, sino que también me había mostrado una parte de mí que había olvidado: la capacidad de conectar, de sentir, de esperar algo más. Con esa nueva perspectiva, me sumergí en mi arte con una energía renovada. Cada trazo, cada color, se convertía en una forma de expresión, de liberación. Empecé a dibujar paisajes urbanos, escenas nocturnas, pero esta vez, con una luz diferente, una esperanza subyacente. Los personajes en mis ilustraciones, antes solitarios, ahora tenían una chispa en sus ojos, una promesa de encuentros, de conexiones. Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco, esa misma vieja esperanza encendiéndose por un instante. Contesté, la voz temblorosa. Pero no era él. Era un amigo de hace años, invitándome a una exposición de arte en Utrera. Por un momento, la desilusión me invadió.
sin embargo, en lugar de hundirme, una nueva idea se abrió paso en mi mente. Claro que sí, respondí, mi voz ahora firme. Me encantaría ir. Colgué el teléfono y sonreí. Era un pequeño paso, sí, pero un paso hacia adelante. Hacia la vida, hacia lo desconocido. Había aprendido que, a veces, los encuentros más significativos no son los que esperas, sino los que te transforman. Carlos había sido una tormenta y un refugio, un catalizador para mi propio autodescubrimiento. La culpa aún me susurraba de vez en cuando, pero su voz era cada vez más débil. La esperanza, sin embargo, crecía con cada nuevo amanecer. No sabía si volvería a ver a Carlos, si nuestros caminos se cruzarían de nuevo. Pero había algo en la noche que habíamos compartido, en la vulnerabilidad y la conexión, que me había cambiado para siempre. Me había permitido ver que, incluso en los momentos más oscuros, una chispa puede encenderse, llevando a un nuevo comienzo, a una aventura que apenas empezaba a escribir.